H3PO4. H3PO4, si ese ácido lo ponen ustedes en presencia de hidróxido de calcio, segurísimo se les va a formar un fosfato de calcio. Eso quiere decir que si ustedes le ponen a su diente ácido fosfórico, esa sal que está formando el esmalte, esa patita, se va a solubilizar con el ácido fosfórico. Y eso es en realidad lo que les hacen cuando les van a colocar aparatos de ortodoncia. El término que emplean es: vamos a grabar los dientes. Y grabar es simplemente ponerle ácido y hacer que se desbarate un poquito, que se solubilice el esmalte, para que le puedan colocar bien los aparatos y los alambres. Entonces, fíjense que estas sales pues son solubles en ácidos orgánicos. Sí. Para contrarrestar el efecto del ácido grabador, nosotros usamos el cloruro. ¿Qué tan contrastante es su efecto en comparación al daño que provoca el ácido grabador? Utilizan cloruro. Para reducir. Sí, de hecho, lo que hace, y lo vamos a ver en esta misma gráfica exactamente, vean ustedes, aquí viene el cloruro de calcio, 1. Vean la solubilidad, aquí se representa la solubilidad. ¿Cómo está la solubilidad de esta sal con respecto a esta? Sí, es menos soluble, mucho menos soluble que esta, que la 3. Vean la 3. Se va a solubilizar a pHs ya inclusive por abajo de 6. Por abajo de 6 la solubilidad aumenta muchísimo. Entonces lo que hacen con el cloruro es hacer menos soluble la sal, la patita, a la acción de los ácidos. Si ustedes, por ejemplo, chupan limón, ese jugo de limón tiene ácido cítrico, tiene ácido ascórbico, y estos son ácidos débiles que solubilizan a esas sales. Si ustedes se ponen a tallar un diente, háganlo por curiosidad. Un día consíganse un tercer polar que luego en la ortodoncia los retiran por cuestiones de espacio, los retiran para poder colocar bien los aparatos. Entonces, tallen ese tercer polar con limón, con jugo de limón, y verán que se hace como lechoso. Más aún si ustedes le ponen ácido clorhídrico. Cuando hay que hacer una curación en un saco o bolsa parodontal, se tiene que separar el tejido del diente, de la raíz del diente, descubrir la raíz del diente y tallarle con una solución de ácido cítrico, acidificada con ácido clorhídrico a pH 1. Entonces es una acidez así terrible. Entonces con un hisopo se le talla, se solubiliza todo ese esmalte que está dañado, y después se enjuaga y se sutura y se permite que ya haya la reparación. Esa es la forma, digamos, una forma muy drástica de limpiar la raíz, de quitarle esa infección, porque de otro modo no se puede hacer. Entonces ahí se está aprovechando la propiedad que tienen los ácidos de solubilizar el esmalte. Pero nosotros, de manera a veces inconsciente, lo hacemos, porque nos ponemos a chupar un limón, o nos ponemos a comer los miguelitos, que son puro ácido cítrico, y estamos desbaratando el esmalte, el esmalte. Sí, eso es. Y cuando uno está comiendo galletas, dulces, pues están comiendo golosinas todo el tiempo, pues todo el tiempo están fermentando las bacterias. Ahora ya sabemos que la fermentación es la glucólisis. Esas distracciones de las que nosotros hablamos, de glucosa pirúvico, eso es fermentación. Eso ocurre en condiciones anaerobias y eso ocurre en la boca. Nuestras 300 especies de bacterias que tenemos en la boca, todas fermentan, todas degradan los azúcares hasta ácido pirúvico, y ese ácido pirúvico se puede convertir a ácido láctico, y ambos ácidos afectan la estructura del esmalte. Fíjense cómo les digo que de manera inconsciente no lo hacen, no se dan cuenta, pero se están produciendo esos ácidos. ¿Por qué? Porque las bacterias están ahí y porque degradan ese tipo de carbohidratos. Entonces aquí en esta gráfica vemos simplemente la comparación de la solubilidad de diferentes sales de fosfatos de calcio. Vean ustedes aquí el fosfato de calcio, que es el 4, hasta dónde está, y el 5,
que está todavía más hasta acá. Entonces, el 1, que les decía yo, es mucho menos soluble. Por eso, y ya veremos más adelante, hay unas, si ustedes ven en estos capítulos de la química del bien y su medio, ven cómo el cristal de la patita tiene una estructura hexagonal. Ahora bien, imagínense ustedes cuatro naranjas juntas. No los podemos juntar, siempre nos va a quedar un espacio entre ellas, en medio. En ese espacio, exactamente ahí, se colocan los grupos hidroxilos, estos. Y cuando nosotros aplicamos fluoruro, lo que hacemos es reemplazar este OH por flúor. ¿Sí? Lo reemplazamos, ¿y qué es lo que pasa? Que lo hacemos menos soluble a la acción de los ácidos. En otras palabras, lo hacemos más resistente a la acción de los ácidos con el fluoruro. Se llegan a dar los casos en que se pueden reemplazar en esta sal que nosotros hablábamos, y pues váyansela aprendiendo de una vez. Esta es la estructura de la patita: 10 calcios, 6 fosfatos y 2 hidroxilos. Si a ustedes les preguntan cuál es la proporción, escúchenme bien, ¿cuál es la proporción de calcio en relación a fosfatos en la patita? La pueden calcular fácilmente. Dividen 10 entre 6 y eso les da 1.6666, 1.67. Eso quiere decir que hay 1.67 veces más de calcio que de fosfatos. Y esto se los platico porque en esta diapositiva que va a aparecer aquí, vean cómo podemos nosotros reemplazar el grupo fosfato por arseniato, por un fosfato dibásico, por un carbonato. Se pueden reemplazar esos iones, o se puede reemplazar el calcio por estroncio, bario, plomo, sodio, agua, potasio, magnesio. El OH, el hidroxilo, se puede reemplazar por flúor, que es lo que les estaba diciendo. Cuando lo reemplazamos por flúor, lo hacemos más resistente a la acción de los ácidos, menos soluble. Eso es lo que hacen cuando van corriendo a la escuela, a la primaria o al kinder, no sé dónde, a aplicar fluoruro. Van a proteger el esmalte de la acción de los ácidos, lo van a hacer más resistente. Entonces, pero vean aquí, a lo que voy, es que nosotros podemos aquí reemplazar el calcio por plomo en lugares muy contaminados, como ocurre en la Ciudad de México, que hay mucho plomo en la atmósfera, o en zonas donde los trabajadores están expuestos al plomo. Por ejemplo, en la fundidora Monterrey, yo tuve la oportunidad de conocer a muchos trabajadores que tenían problemas de sus dientes y sus huesos en general, porque el calcio fue reemplazado en ese caso por plomo. Y ustedes veían a los pacientes sin dientes, prácticamente sin dientes, con todas las encías inflamadas. Pero eso es lo que se veía así, digamos, a simple vista. Imagínense sus huesos cómo estaban muriéndose los pobres hombres. La fundidora Monterrey cerró. Ahora creo que es un parque, yo no he ido, pero sí he visto que hay un parque muy bonito. Pero mucha gente de ahí tenía que venir a México a atenderse y desafortunadamente no la podían hacer nada porque ya todos estaban completamente afectados. Entonces, les decía yo que en zonas contaminadas como aquí en la Ciudad de México, y no en toda la ciudad, en algunas zonas se concentra más el plomo por las gasolinas. No sé si se han fijado, sean observadores, cada vez que se arrancan los coches después de que se pone el cigarro, se levanta una capa de humo. Ese humo lleva muchísimo plomo, todo eso lo estamos respirando y eso nos afecta en todo, en nuestros huesos, en nuestra sangre, y nos va haciendo más frágiles. Entonces, de manera natural tenemos calcio, pero se pueden reemplazar tanto el calcio como los grupos fosfato por otros grupos, y entonces cambian todas las propiedades. Aquí están los tamaños aproximados de los iones. Vean ustedes el fosfato, el OH y el calcio. ¿Cuál es el más pequeño de los tres? Calcio. El calcio. ¿Sí? Entonces,
no hay, digamos, ninguna confusión en que podamos nosotros confundir el tamaño del grupo fosfato con el tamaño del calcio en la elección de los diferentes tamaños. Y aquí está una estructura precisamente de la patita, hojas de esferas acomodadas estrechamente. Bueno, pues aquí le podemos ver un lado, otro lado, otro lado, otro lado y otro lado, y es un hexágono. Y esto es lo que les decía. Aquí, exactamente aquí, es donde se acomodan los grupos OH. Y esos grupos OH se reemplazan por flúor, por fluoruro. Ustedes le dicen fluoruro, yo les puedo decir flúor con toda confianza. Ustedes le dicen fluoruro, porque viene en forma de fluoruro de sodio o fluoruro de calcio. Ahí está, vista superior de un grupo de hojas. O sea, cómo están acomodados los cristales de la patita. Entonces, recuerden ustedes, sí, bueno, yo digo apatita, pero es hidroxiapatita. Es hidroxiapatita. Hay como 20 tipos de hidroxiapatitas. Entonces, cuando uno habla así, digamos en general, se refiere uno a la hidroxiapatita o simplemente le dice una apatita, pero ya sabemos que es una sal de fosfato de calcio. Y aquí se ve cómo están acomodados. Ven, ahí están los oxígenos, los hidrógenos, y cómo pueden formar verdaderas capas. Disposición de los bienes hidroxilos en la hidroxiapatita monoclínica. La verdad que se ilustra es la hexagonal usual de las apatitas, pero los ejes nombrados se refieren al eje B de la cedilla, en fin, se refiere simplemente a cómo están dispuestos esos cristales en una estructura de tipo hexagonal. Bueno, pues ahí tienen ustedes toda la estructura del diente y se localiza por ahí una zona cariosa. A veces se confunde, fíjense, ustedes tienen que ser muy observadores, porque de repente uno ve una pieza dental y le ve unas zonas como blanquecinas y dice uno, tiene caries. Y si no tiene mucha experiencia en la localización, de repente se pueden hacer cavidades en un diente que estaba sano. Y al hacerle una cavidad y ponerle alguna resina o amalgama, ya lo fastidiaron porque ese diente por algún lado se le van a meter bacterias y ahí sí a desarrollar un proceso carioso. Entonces, hay veces que dicen, bueno, es que al tacto le hacen así con algo y dicen, sí es una zona cariosa, y no necesariamente es. Entonces hay que ser muy observadores y, por supuesto, que ustedes van a caer en manos de algún cirujano dentista alguna vez, porque ustedes mismos no se van a poder hacer sus curaciones ni se van a poder estar haciendo sus moldes. Entonces, obvio, yo no voy a cantar, no vayan a dejar que les saquen las piezas dentarias ni una sola. Dicen que un diente vale más que una perla, y es cierto. No deben de perderse. Uy, no, ya. Hay perlas que valen también más que los dientes, ¿no? Ya, no me componga, no me componga. Bueno, así es. Una perla vale más que un diente. ¿Ves? Un diente vale más que una perla, así, visto desde el punto de vista odontológico. Entonces no deben dejar que se retiren ninguna pieza dentaria. Ahora se pueden poner endopostes y sobre el endoposte construir una corona así súper bonita de porcelana y les queda perfecto como si fuera un diente original, pero siempre tiene que haber un soporte donde construir la corona. Entonces no dejar, a menos de que sea ya que sea, digamos, así como que imposible mantenerla, pues ni modo. Pero bueno, ahí está toda la estructura del diente y lo que queremos ver es la parte de esa zona mineralizada. Aquí se presentan los componentes y características de los tejidos duros de hueso y esmalte y dentina. Vean esto, que lo que predomina, por ejemplo, aquí está el desarrollo maduro, esmalte en desarrollo, esmalte maduro.
el hueso seco, libre de grasa y la dentina. Vamos a ver el componente inorgánico. Aquí tienen en desarrollo el 37% en peso. Aquí hay el volumen en 16. Pero cuando ya está maduro, el componente inorgánico cambia de 37 a 96. Poner atención, por favor. Compórtate, ¿no? Fíjense bien. De 37 cambió a 96. ¿Qué es lo que pasó? Vean ustedes el contenido de agua. Aquí tiene 44 y aquí tiene 3.9. O sea, como que se van invirtiendo las relaciones. Cuando esto es normal, cuando ustedes ven un bebé, ese bebé casi es pura agua. Y ven un viejito, ya muy viejito, es casi puro calcio. Ya se deshidrató, ya se calcificó, ¿sí? Entonces todo va cambiando y eso, digo, o sea, lo que yo les estoy presentando aquí es porque a lo mejor en alguna pregunta les dicen, bueno, a ver cómo está la proporción que predomina en determinada condición. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que el contenido de materia inorgánica en el hueso es de un 70%, mientras que aquí es 37%. Bueno, estamos comparando el hueso aquí, la dentina 72%, pero de los componentes orgánicos, la amelogenina y esmalterina en el desarrollo es lo que predomina, y aquí proteínas ya insolubles, colágena, elastina, que ya no son tan solubles, ese tipo de proteínas. Y la densidad obviamente también va variando. Obviamente mientras más material inorgánico hay, más pesado es, más denso. Componentes, aquí debería de decir, bueno, ya está correcto. Componentes orgánicos de la dentina y el hueso. Colágena. Tiene la dentina 17.5 y esos son porcentajes. Incluye el 0.5 al 0.9% que es soluble en agua. Bueno, el hueso tiene 21.2. Y hay citrato, lactato, lípidos, sulfatos de condroitina y todos estos ácidos ciánicos que vimos, que son carbohidratos complejos, que hablamos de ellos cuando hablamos de carbohidratos, y que todos ellos están en la parte final del capítulo de carbohidratos del BOE. Ahí encuentran todo eso. Pero bueno, pues simplemente lo que queremos ver es que tienen algunos componentes de manera más abundante que otros, y que pues van a variar también de la condición del tejido. Hueso de China. Y aquí está la influencia de los chicles. Fíjese, aquí se da meses, los CTOs con goma de mascar, con sacarosa. Esto es sacarosa, está en España así lo traducen sucrosa, pero está más traducido en sacarosa. Pero la sacarosa, ¿qué es? Un disacárido formado de glucosa y fructosa. Entonces, si ustedes comen chicles que tienen sacarosa, pues lo que va a pasar es esto. Con respecto al tiempo, vean ustedes. Aquí se le hace un poquito de propaganda a este